El viento silbaba entre las calles polvorientas del pequeño pueblo minero de Black Hollow, un lugar atrapado en el tiempo. Aunque el mundo había cambiado, allí la modernidad llegaba a cuentagotas. Las casas de madera, desgastadas por los años, crujían con cada ráfaga de viento, y las luces de neón de los bares parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Los habitantes, endurecidos por años de trabajo en las minas, llevaban en sus rostros las marcas del esfuerzo y la fatiga. Algunos aún recordaban los días de gloria del pueblo, cuando el oro fluía y las tabernas rebosaban de música y risas, pero ahora Black Hollow era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Esa noche, en la única cantina que aún mantenía sus puertas abiertas, un forastero atrajo las miradas de los lugareños. Su ropa, limpia de polvo y sin el desgaste típico del trabajo en la mina, lo delataba como un extraño. Su forma de observar el lugar con detenimiento, analizando cada rostro con interés, dejaba claro que no pertenecía a aquel sitio. Elliot Graves, un periodista independiente, viajaba por el país en busca de historias olvidadas, de relatos que el tiempo y el miedo habían enterrado. Había escuchado rumores sobre una mina sellada hace 100 años, un túnel que nadie se atrevía a explorar, y su instinto le decía que allí había algo más que un simple colapso minero. El ambiente en la cantina era denso, cargado de un silencio expectante. Los pocos clientes evitaban cruzar miradas con el forastero. El barman, un hombre de barba espesa y mirada cansada, apenas levantó la vista cuando Elliot se sentó en la barra y pidió un whisky. La mención de la mina sellada cambió la atmósfera de inmediato. Los murmullos cesaron, las miradas se volvieron esquivas y el aire pareció volverse más pesado. Fue entonces cuando un anciano, sentado en un rincón oscuro del local, levantó la cabeza y lo observó con unos ojos llenos de advertencia. Joseph Carter, el anciano en cuestión, era uno de los últimos descendientes de los mineros que habían trabajado en la mina Hollow Creek antes de su misterioso cierre en 1876. Su voz, rasposa y pausada, relató una historia que había pasado de generación en generación. Según su abuelo, en aquellos días de fiebre del oro, los mineros estaban dispuestos a arriesgarlo todo por una veta prometedora. Trabajaban hasta el agotamiento, perforando la tierra en busca de riquezas, hasta que un grupo se aventuró más profundo de lo que nadie antes había osado. Lo que encontraron en esas profundidades no era oro ni plata, sino algo que no debería haber estado allí. Un túnel distinto a cualquier otro, con paredes lisas, demasiado perfectas para haber sido talladas a mano, y símbolos grabados en la roca que nadie podía entender. Algo en ese lugar no encajaba con la lógica. Con cada día que pasaba, los mineros que trabajaban en la zona comenzaron a actuar de manera extraña. Algunos hablaban en susurros sobre figuras en la oscuridad, sobre sonidos que no pertenecían a la mina, sobre un presagio que parecía emanar de la profundidad. Luego comenzaron las desapariciones. Primero fue uno de los trabajadores más experimentados, quien bajó al túnel una noche y nunca regresó. Al día siguiente, otro hombre lo siguió, convencido de que su compañero simplemente se había perdido. Él tampoco volvió. Los pocos que lograban salir lo hacían cambiados, con la mirada vacía, como si hubieran visto algo que no debían. No hablaban, no dormían, solo vagaban por el pueblo con el rostro pálido y los ojos fijos en algún punto lejano, como si algo los estuviera llamando de vuelta. El miedo comenzó a propagarse entre los mineros y finalmente, tras semanas de incertidumbre, se tomó una decisión drástica. El túnel fue sellado. Nadie debía volver a entrar. Era la única manera de detener lo que fuera que estaba ocurriendo. Pero el cierre de la mina no trajo paz, solo más preguntas. Algunos mineros intentaron regresar, convencidos de que en ese lugar se escondía algo valioso, algo que no debía ser dejado atrás. Ninguno de ellos fue visto otra vez. El pueblo, aterrorizado, decidió olvidar. Años después, la mina cayó, en el abandono. Se convirtió en un tema prohibido, en un susurro que se transmitía entre generaciones pero que nunca se mencionaba en voz alta.
Pero Elliot Graves no estaba dispuesto a olvidar. Sabía que acababa de encontrar la historia que había estado buscando, aunque aún no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. El anciano Joseph Carter, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el vacío, dejó escapar un suspiro antes de continuar su relato. A su alrededor, los clientes de la cantina se mantenían en silencio, como si cada palabra pronunciada despertara un eco del pasado que nunca había desaparecido del todo. La historia de la mina Hollow Creek no era solo un cuento para asustar a los forasteros. Era un recuerdo oscuro que aún susurraba en los rincones olvidados del pueblo. En 1876, Black Hollow era un lugar muy distinto. No era el pueblo apagado y decadente que Elliot había encontrado al llegar, sino un hervidero de vida y esperanza. El oro había convertido aquel rincón polvoriento en una tierra prometida para aventureros, empresarios y buscadores de fortuna. Las calles de tierra estaban repletas de carretas cargadas de suministros. Los prostíbulos y bares nunca cerraban, y los gritos de los vendedores ambulantes se mezclaban con las canciones de los borrachos que celebraban cada gramo de oro extraído de la mina. La mina Hollow Creek era el corazón del pueblo, atrayendo a cientos de trabajadores dispuestos a dejar sus vidas bajo tierra a cambio de la promesa de riqueza. Pero la realidad era mucho más cruel. Los hombres trabajaban hasta la extenuación, con los pulmones llenos de polvo y las manos desgarradas por la roca. La explotación laboral era la norma, y pocos se atrevían a protestar por miedo a perder su único medio de supervivencia. No había descanso, solo jornadas interminables, que consumían los cuerpos y las almas de aquellos que se atrevían a desafiar las profundidades. Sin embargo, en medio de la fiebre del oro y la codicia descontrolada, comenzaron a surgir historias extrañas sobre la mina. Algunos decían que los túneles parecían extenderse más de lo que deberían, como si el suelo mismo estuviera abriéndose más allá de lo que los mineros podían cavar. Otros aseguraban haber visto sombras moverse en la oscuridad, figuras que no eran de este mundo, que observaban desde los rincones donde la luz de las lámparas no llegaba. La superstición era una parte fundamental de la vida minera. En un ambiente donde la muerte acechaba a cada paso, los hombres recurrían a amuletos, rezos y rituales para protegerse de los peligros invisibles. Algunos llevaban cruces de plata colgadas del cuello, otros enterraban pequeñas figuras de madera en las entradas de los túneles para mantener alejados a los espíritus malignos. Pero nada de eso pudo evitar lo que ocurrió cuando un grupo de mineros se adentró demasiado en la oscuridad. Eran 12 hombres, liderados por William Hargrove, un capataz conocido por su ambición desmedida. No le importaban las advertencias, ni las señales de peligro. Para él, la única verdad era el oro, y si existía la posibilidad de encontrar una veta aún más rica, estaba dispuesto a tomar cualquier riesgo. Un día, sus hombres dieron con un túnel que no estaba en los planos, un pasadizo estrecho que descendía en una inclinación imposible, como si hubiera sido tallado por una mano invisible. Las paredes del túnel eran diferentes. A diferencia del resto de la mina, no estaban cubiertas de polvo ni de marcas de herramientas. Eran lisas, con un tacto casi pulido, y en ellas había símbolos grabados, figuras geométricas y rostros distorsionados que parecían observar a los intrusos con una mueca inhumana. Algo en ese lugar no pertenecía a la mina, no pertenecía al mundo que ellos conocían. Aún así, Hargrove ordenó avanzar. La codicia superó al miedo, y los 12 hombres descendieron sin saber que ninguno de ellos regresaría. Los detalles de lo que ocurrió después se perdieron en el tiempo. Algunos dicen que los mineros escucharon algo en la profundidad, un sonido que no era de este mundo, una vibración que se sentía en los huesos y que hacía temblar el alma. Otros afirman que encontraron algo enterrado en el túnel, algo que no debía ser descubierto. Lo único que se sabe con certeza es que, horas después de su descenso, la mina entera retumbó con una fuerza descomunal. Los pasillos temblaron, los soportes cedieron, y el túnel prohibido fue tragado por la tierra. Cuando los equipos de rescate lograron estabilizar la zona, no encontraron rastro de los 12 hombres, ni cadáveres, ni herramientas, ni siquiera restos de sus lámparas de aceite.
Era como si el túnel los hubiera devorado por completo. El derrumbe fue declarado un accidente y la mina continuó operando por algunos años más, pero el miedo ya se había instalado en el pueblo. Los trabajadores se negaban a acercarse a los túneles más profundos, susurraban sobre ecos en la oscuridad y figuras que se deslizaban entre las sombras. Unos meses después, un joven minero emergió de la mina en plena madrugada, con la piel pálida como un cadáver y los ojos abiertos de par en par, susurrando palabras ininteligibles. Murió horas después, sin haber pronunciado nada que alguien pudiera comprender. La mina fue cerrada definitivamente en 1882. Oficialmente, fue por el agotamiento de los recursos, pero los habitantes de Black Hollow sabían la verdad. Algo había sido despertado en 1876, algo que no debía ser perturbado nuevamente. Joseph Carter terminó su relato con un largo suspiro. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de su vaso, como si todavía sintiera en su piel el peso de las historias de su abuelo. Nadie en la cantina pronunció palabra. Era un relato viejo, pero el miedo seguía tan vivo como el día en que ocurrió. Elliot Graves, con el corazón latiendo acelerado, supo en ese momento que no tenía opción. No importaba lo que le hubieran dicho. Él tenía que entrar en la mina Hollow Creek. El tiempo había hecho de la mina Hollow Creek un recuerdo enterrado, pero no olvidado. A pesar de las advertencias y del miedo arraigado en los habitantes de Black Hollow, la curiosidad seguía acechando a algunos, como un veneno lento que se filtraba en la mente. Un grupo de mineros actuales, hombres acostumbrados a desafiar los límites de la seguridad con tal de llevar comida a sus mesas, comenzaron a hablar sobre el túnel perdido. No era la primera vez que alguien mencionaba la posibilidad de regresar, pero esta vez tenían algo que los diferenciaba de los anteriores aventureros imprudentes: pruebas. Todo comenzó cuando Nathan Cole, un minero veterano con más de 20 años de experiencia, encontró un baúl viejo mientras exploraba un almacén en desuso de la compañía minera. El baúl estaba cubierto de polvo y óxido, olvidado en una esquina como si nadie quisiera recordar que existía. Al forzar la cerradura, con una palanca, el sonido del metal cediendo resonó en la habitación como un eco del pasado. Dentro, entre papeles amarillentos y herramientas corroídas por el tiempo, halló algo que le hizo contener la respiración. Planos antiguos de la mina, dibujos detallados de los túneles y pasadizos, incluyendo uno que no aparecía en los registros modernos: el túnel prohibido. Los documentos estaban acompañados por algo aún más inquietante: una serie de objetos que no deberían estar allí. Había linternas de aceite cubiertas de hollín, un casco de minero con una marca de garra profundamente incrustada en el metal y un libro de notas cuya tinta se había desvanecido en su mayoría. Sin embargo, en una de las últimas páginas, aún se podía leer un mensaje que parecía haber sido escrito con prisa, con una caligrafía temblorosa. No debemos haberlo despertado. No es de aquí. No está muerto. El hallazgo despertó un frenesí entre los mineros. Durante días, en los bares y en los campamentos cercanos, los rumores se esparcieron como un incendio. La mayoría descartó el descubrimiento como un simple vestigio de la antigua mina, pero un pequeño grupo no pudo ignorar la posibilidad de que algo más se escondiera en las profundidades. Después de todo, si aquel túnel existía, ¿qué más podía haber allí abajo? Finalmente, después de semanas de deliberación, 5 hombres decidieron tomar el riesgo. Nathan Cole lideraría la expedición, acompañado por Danny Wilkes, un minero más joven pero con un fuerte espíritu aventurero; Hank Morrison, un experto en explosivos y reforzamiento de túneles; Rick Donner, un exsoldado convertido en trabajador de la mina; y Marcus Hale, un cartógrafo con conocimientos en estructuras subterráneas. Juntos, se adentrarían en la mina abandonada, con la esperanza de desenterrar la verdad sobre el túnel que había permanecido sellado por un siglo. La entrada a la oscuridad, el acceso a la mina Hollow Creek, estaba bloqueado por gruesas rejas, oxidadas, aseguradas con candados corroídos por el paso de los años. No fue difícil romperlos con una cizalla,
Pero cuando la puerta se abrió con un chirrido prolongado, un aire denso y frío emergió de la profundidad, como si la mina respirara después de décadas de encierro. Con linternas en mano y mochilas, cargadas con provisiones y herramientas, los 5 hombres cruzaron el umbral. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. La madera podrida crujía bajo sus botas, y los soportes de los túneles temblaban con cada paso. A medida que avanzaban, encontraron herramientas oxidadas esparcidas por el suelo, cascos destrozados y marcas en las paredes, como si algo hubiera arañado la roca con desesperación. Marcus consultaba los planos mientras guiaba al grupo. La ruta hacia el túnel prohibido no era sencilla. Debían descender por pasajes estrechos y cruzar zonas que apenas podían soportar su peso. Pero finalmente, tras casi una hora de caminata, encontraron lo que buscaban: un muro de piedra y escombros que bloqueaba un pasillo angosto. El derrumbe no era natural. Los mineros podían reconocer un colapso accidental con solo ver la disposición de las rocas. Sin embargo, tenía una estructura demasiado uniforme, como si alguien hubiera sellado el túnel intencionalmente. Rick pasó los dedos por las rocas y encontró un rastro de algo oscuro y endurecido, como restos de una sustancia que había goteado hace mucho tiempo. No era óxido, ni barro. Parecía sangre seca. Nathan intercambió miradas con sus compañeros. Sabían que no deberían seguir adelante, pero el peso del misterio era demasiado grande y la curiosidad más peligrosa que cualquier advertencia. Sin más dudas, comenzaron a excavar. El sonido de las palas golpeando la piedra resonó en la mina, perturbando el silencio sepulcral que había dominado el lugar durante un siglo. Con cada roca removida, el aire se volvía más denso, más pesado. Y entonces, cuando finalmente lograron abrir un espacio lo suficientemente grande como para ver al otro lado, un viento helado emergió de la oscuridad del túnel prohibido. No era normal. El aire no debería moverse en un lugar cerrado. Nadie pronunció palabra. Nathan levantó su linterna y la dirigió hacia el interior del túnel. La luz apenas penetró la negrura, pero lo poco que alcanzaron a ver los hizo contener la respiración. Dentro del túnel, alineadas contra las paredes, había docenas de herramientas antiguas cubiertas de polvo, perfectamente ordenadas, como si alguien las hubiera colocado allí a propósito. Más adelante, apenas visible en la penumbra, se distinguían siluetas humanoides, pero no se movían. El grupo se quedó inmóvil. No estaban solos en la oscuridad. Y lo peor de todo es que aquello que los observaba llevaba allí mucho antes de que ellos llegaran. El túnel prohibido se extendía ante ellos como la boca de un gigante dormido. La luz de las linternas apenas arañaba la densa oscuridad, revelando los contornos de herramientas olvidadas y sombras inmóviles. La atmósfera estaba cargada con un frío antinatural, uno que no provenía de la profundidad de la tierra, sino de algo más antiguo y desconocido. Rick Donner fue el primero en cruzar el umbral. Su experiencia como ex-soldado lo hacía menos propenso a temores irracionales, pero incluso él sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pisar el polvo acumulado de un siglo. El aire dentro del túnel se sentía distinto, pesado, como si cada inhalación cargara con el peso del pasado. Los demás lo siguieron, avanzando con cautela, observando las paredes lisas del túnel. No parecían haber sido talladas con herramientas humanas. No había marcas de picos ni señales de erosión natural. En ciertas secciones podían distinguir símbolos grabados en la roca, figuras geométricas y patrones que escapaban a cualquier lógica conocida. Marcus Hale, el cartógrafo, sacó su libreta y comenzó a trazar los extraños signos. El silencio era absoluto. Cada paso resonaba con un eco largo y profundo. A medida que avanzaban, comenzó a emerger un sonido casi imperceptible, un murmullo apenas audible que se filtraba entre las paredes de piedra. Al principio, pensaron que era producto de su propia respiración o del crujir de la mina con el peso de los años. Pero, poco a poco,
los susurros se volvieron más claros, más definidos. Eran voces, pero no las suyas. Ninguno de los mineros pronunció palabra, pero el miedo se reflejaba en sus rostros. Las voces no venían de ningún punto en específico. No se trataba de un eco natural. Parecía que la propia mina hablaba, como si algo oculto en la oscuridad estuviera consciente de su presencia. Entonces, de entre los murmullos dispersos, una sola palabra emergió con claridad. Un susurro gutural, antiguo, que no debería haber sido posible en un lugar sellado por un siglo. El miedo comenzó a instalarse en ellos, pero ninguno quiso ser el primero en admitirlo. La curiosidad era un veneno dulce, y aunque sus cuerpos les advertían del peligro, la mente de Nathan Cole se aferraba a la idea de que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría todo lo que creían saber sobre la mina Hollow Creek. Ordenó que siguieran adelante, obligándose a ignorar el escalofrío que recorría su espalda. El túnel se abrió en una caverna de dimensiones desconocidas. La luz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar el techo abovedado, donde más símbolos extraños se esparcían como un lenguaje olvidado. Pero lo más inquietante no era la estructura en sí, sino lo que encontraron en el centro de la sala. Una pared de roca negra, completamente lisa, sin imperfecciones, con grabados organizados en patrones circulares como si fueran un sello. Marcus se acercó para inspeccionarlos. La textura de la piedra era inusual, demasiado cálida para una superficie subterránea. Un leve temblor recorría la roca, como si en su interior hubiera algo palpitante, algo vivo. La presencia del sello no podía ser una coincidencia. Alguien lo había colocado allí con un propósito claro: encerrar algo. Hank Morrison fue el primero en comprenderlo. No era una entrada bloqueada por un derrumbe natural, ni una pared construida para evitar el acceso a un tesoro oculto. Era un aviso. Un límite que nunca debió cruzarse. La tensión en el grupo era evidente. Algunos querían detenerse y regresar antes de que fuera demasiado tarde. Otros, como Nathan y Rick, sentían que habían llegado demasiado lejos como para dar media vuelta. No podían dejar atrás un hallazgo de esa magnitud sin obtener respuestas. El conflicto era inevitable, y el miedo solo hacía más profundas las grietas entre ellos. Danny Wilkes, el más joven del grupo, se apartó. No quería formar parte de lo que estaba por ocurrir. Algo en su instinto le decía que debían abandonar la cueva y no volver jamás. La decisión parecía estar a punto de tomarse cuando, desde el otro lado de la pared, algo golpeó la roca. Un solo impacto, seco y profundo. Luego, otro, y otro más. El sonido reverberó en la cueva, atravesando el aire con una intensidad imposible. Era un ritmo pausado, metódico, como si algo supiera que estaban allí, como si lo estuviera esperando. El grupo se quedó inmóvil. La decisión ya no era suya. Habían cruzado el umbral, y ahora, lo que estaba detrás del sello sabía de su presencia. El ambiente dentro de la cueva era denso, cargado de secretos que parecían querer escapar de las grietas de la roca. Tras la perturbadora serie de golpes, el grupo se quedó paralizado. Nadie se atrevió a dar un paso más hacia la pared sellada. Pero el descubrimiento que hicieron poco después alteraría aún más la atmósfera. Mientras exploraban la cueva en busca de pistas que pudieran explicar lo que sucedía, fue Marcus quien, con su aguda observación, encontró algo que había pasado desapercibido hasta ese momento. Un objeto medio enterrado entre las piedras, en un rincón oscuro de la cueva. Era un viejo libro, cubierto de polvo y con la tapa gastada por el paso del tiempo. Marcus se agachó y lo levantó con cuidado. Al abrirlo, las páginas crujieron, como si cada una de ellas estuviera impregnada con el mismo aire antiguo que rodeaba el lugar. La escritura era irregular, pero legible. Estaba escrita a mano, con una caligrafía que parecía provenir de otro tiempo. El diario, por su apariencia, parecía tener más de un siglo de antigüedad, pero lo que contenía en sus páginas no era un simple relato de la vida de un minero. Era una advertencia, un testimonio aterrador de lo que había sucedido dentro de esos mismos túneles, muchos años antes. El nombre del autor no era claro al principio, ya que la primera página estaba rasgada. Sin embargo, después de pasar
Algunas hojas, Marcus pudo descifrar una firma al final de una entrada. Samuel Brinkley. Era uno de los mineros que había desaparecido en 1876. La historia comenzaba con una fecha que se hallaba grabada en el margen superior. 14 de abril de 1876. El primer relato hablaba de un hallazgo inexplicable en lo profundo de los túneles. De la mina. Samuel, en sus primeras líneas, detallaba que la expedición había comenzado como cualquier otra. Los hombres estaban acostumbrados a encontrar vetas de oro y plata, pero ese día algo cambió. Una grieta que se había formado en una de las paredes del túnel reveló una entrada oculta. La tierra estaba tan compacta y la grieta tan angosta que fue necesario trabajar durante horas para despejar el paso. Sin embargo, cuando finalmente lograron abrirlo, lo que encontraron fue completamente diferente a cualquier depósito mineral que hubieran esperado. Al principio, el diario hablaba de objetos extraños, piezas que no correspondían a la época ni a la cultura local. Relataba hallazgos de estatuillas, de un material que no parecía ser de piedra ni metal, pero que desprendía un resplandor tenue, como si estuviera hecho de una sustancia luminiscente. A medida que Samuel y sus compañeros exploraban la nueva cámara, los ruidos extraños comenzaban a intensificarse, como si algo estuviera observándolos en las sombras. El ambiente se volvía cada vez más pesado, como si la propia mina estuviera respirando. En una de las entradas más oscuras de la cueva, Samuel describió que algo los había estado acechando. Al principio pensaron que era una ilusión, el producto de la fatiga y la tensión acumulada. Pero pronto los susurros se hicieron más claros y más cercanos. Según las páginas del diario, en las noches posteriores, los hombres comenzaron a desaparecer. De manera gradual, uno por uno, los miembros de la expedición se desvanecían sin dejar rastro. Los que quedaban empezaron a encontrar mensajes extraños tallados en las paredes, con símbolos que nunca antes habían visto, y la sensación de que algo invisible los rodeaba, siempre presente, siempre esperando. Samuel escribió sobre su creciente desesperación, relatando cómo los compañeros más veteranos comenzaron a volverse paranoicos, convencidos de que algo oscuro se había despertado en la cueva, algo que no debía ser liberado. Una entrada, en particular, dejó a todos los miembros del grupo sin aliento. Samuel describió una figura que había visto en la oscuridad del túnel, algo que no pudo comprender. Era una sombra que se movía de manera antinatural, con formas que parecían cambiar según el ángulo en que se la observaba. Aterrorizado, Samuel intentó escapar, pero al hacerlo, fue testigo de algo aún más macabro. El derrumbe que selló la entrada del túnel parecía no ser un accidente, sino un acto deliberado. En sus palabras, lo que estaba en el interior de 1908, la mina nunca debía salir. Algo había sido encerrado allí, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie volviera a encontrarlo. Las últimas páginas del diario estaban casi ilegibles, pero las palabras de Samuel se volvían cada vez más incoherentes. En su desesperación, parecía haber perdido la cordura, y sus frases, aunque fragmentadas, dejaban entrever una sola verdad aterradora. Lo que encontramos no es de este mundo. Nunca debemos desatarlo. La última página del diario estaba casi borrada, pero algo había sido escrito con una tinta que aún se alcanzaba a ver. El mal está despertando. Estamos todos condenados. El aire en la cueva se volvió aún más pesado mientras los hombres leían estas palabras. El peso de lo que acababan de descubrir comenzó a calar en sus corazones. No solo habían encontrado un vestigio del pasado, sino una advertencia. Lo que había sucedido en 1876 podía repetirse, y ya no podían ignorar lo que acechaba en las profundidades de la mina. Lo que comenzaba como una exploración de rutina se había transformado en algo mucho más siniestro. La revelación del diario cambió el rumbo de la expedición. El descubrimiento de Samuel Brinkley no solo revelaba la desaparición de los mineros de 1876, sino que insinuaba que un peligro aún mayor estaba esperando a ser desatado. La cueva, ya impregnada de un silencio pesado y casi opresivo, se había vuelto un lugar peligroso.
donde cada respiración parecía resonar con una intensidad que nunca antes se había sentido. Tras leer las últimas páginas del diario de Samuel Brinkley, el grupo de mineros estaba dividido, pero todos compartían un sentimiento común, un miedo palpable que crecía con cada segundo que pasaba. No solo estaban en peligro físico por los túneles que se desmoronaban, sino que algo mucho más oscuro los acechaba desde las sombras. Aún así, la tentación de continuar era más fuerte que la advertencia del pasado. El diario había mencionado una entrada más profunda, una cámara oculta que no solo estaba sellada por un derrumbe, sino que, según las palabras de Samuel, había sido bloqueada deliberadamente por alguien que temía lo que pudiera salir de ella. Samuel no decía explícitamente qué había más allá de esa puerta sellada, pero el tono desesperado de sus escritos dejó claro que lo que guardaba ese lugar no debía ser liberado bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el grupo, liderado por Nathan, decidió que el miedo no podía frenar su exploración. Las palabras del diario, aunque inquietantes, solo aumentaban la sensación de que algo mucho más grande que ellos mismos estaba en juego. La decisión de excavar fue tomada, sin mayor discusión. Aunque algunos miembros del grupo tenían reservas, la curiosidad y la obsesión por descubrir lo que Samuel había encontrado los empujaban hacia adelante. Rick Donner, el más pragmático de todos, fue el primero en comenzar a preparar las herramientas para abrir la entrada bloqueada. Utilizando picos, palas y palancas, empezaron a excavar en el suelo, donde, según el diario, se encontraba la entrada sellada por un colapso controlado. A medida que avanzaban, el ambiente dentro de la cueva se volvía más sombrío. El eco de los golpes resonaba a lo largo de los túneles, y el aire, que ya estaba viciado y pesado, se sentía aún más denso. Era como si la propia mina estuviera respirando, pulsando, esperando. Los hombres se turnaban para trabajar, pero cada uno de ellos sentía la mirada de los demás. La presión de estar allí, en ese lugar, sin saber qué esperar, estaba empezando a afectar su moral. La paranoia se infiltraba en cada uno de ellos, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos comenzaban a preguntarse si realmente estaban haciendo lo correcto. El sonido de las herramientas contra la roca parecía despertar. Ecos de algo más profundo en las entrañas de la mina. En ciertos momentos, el golpeteo de los picos se detenía abruptamente, como si algo interfiriera. El aire se volvía más espeso, casi viscoso, y el suelo temblaba ligeramente, como si la cueva estuviera viva y consciente de su presencia. Cada vez que un pico chocaba contra las piedras, se sentía una vibración que se transmitía por las paredes, como si algo se estuviera agitando más allá del muro. El miedo era tangible, y mientras más avanzaban, más lo sentían. De repente una fuerte sacudida recorrió el túnel, y el suelo debajo de ellos pareció ceder. La excavación se detuvo por completo, y todos los mineros se miraron entre sí, inquietos. ¿Había sido un derrumbe más o algo más siniestro había ocurrido? El sonido de la roca al desplomarse resonó por todo el túnel, seguido de un profundo y extraño susurro que parecía provenir de algún lugar distante dentro de la mina. En ese instante, el grupo de mineros se paralizó, temiendo que lo que estaba a punto de ser desenterrado podría ser mucho peor que cualquier derrumbe o accidente. Algunos comenzaron a murmurar sobre la idea de retroceder, mientras otros insistían en continuar. El temor, el nerviosismo y la desesperación creaban un torbellino emocional entre ellos. En ese mismo momento, Nathan Cole, cuya decisión de seguir adelante había impulsado al grupo, se encontró en una encrucijada. Había algo en su interior que comenzaba a cuestionar si valía la pena arriesgar tanto por lo desconocido, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que sus dudas. Tras un par de horas de trabajo adicional, finalmente el suelo comenzó a ceder. Una grieta se abrió, revelando un paso estrecho hacia lo que parecía ser una cámara más profunda. La luz de las linternas se filtró en la oscuridad del nuevo pasaje, pero la entrada era estrecha, casi claustrofóbica. El aire dentro de este nuevo túnel era aún más espeso, y la sensación de opresión aumentaba a medida que se acercaban. Aunque la entrada no parecía estar bloqueada por un derrumbe físico,
Una sensación de incomodidad se cernía sobre ellos. El aire en esa zona no estaba como en el resto de la mina, y la temperatura parecía haber descendido bruscamente. A medida que avanzaban, la paranoia que había crecido en los rostros de los hombres se transformó en pavor. Nadie decía nada, pero el miedo era palpable en sus ojos. La cueva estaba viva, y parecía que lo que había en su interior no quería ser descubierto. Una corriente gélida recorrió el túnel, como un viento proveniente de un lugar lejano, y todos se sintieron al mismo tiempo observados y vulnerables. El miedo no era solo por lo que podrían encontrar, sino por lo que ya sabían, que estaba esperando en las sombras, acechando en la oscuridad. Finalmente, llegaron a una cavidad más grande, donde el túnel se abría en una cámara. Allí, en el centro, un objeto extraño y brillante descansaba sobre un pedestal de roca. A pesar de la atmósfera tensa, la luz de las linternas iluminó algo que no era de este mundo. Una esfera metálica que emanaba una luz pulsante, suave y brillante. Era como si la esfera estuviera viva, palpitando en un ritmo que no correspondía a la naturaleza. Y en ese momento, los hombres comprendieron que lo que habían desenterrado no solo estaba relacionado con el pasado de los mineros, sino que lo que habían encontrado era mucho más antiguo y mucho más peligroso de lo que nunca hubieran imaginado. La atmósfera en la cueva se volvía cada vez más densa, como si la propia tierra estuviera tomando conciencia de la presencia de los hombres en su interior. El grupo de mineros avanzaba con cautela, la luz de sus linternas proyectando sombras, largas que danzaban de una pared a otra, como si las propias rocas les contaran historias olvidadas. Cada paso que daban en esa oscuridad parecía despertar ecos de algo mucho más antiguo y profundo, algo que no debía ser descubierto. En sus corazones, una sensación creciente de inquietud y paranoia se instalaba, una presencia invisible que se manifestaba en cada rincón del túnel. Algo los observaba. Los ojos de Marcus, de Rick y de los demás brillaban con una mezcla de miedo y determinación, pero al mismo tiempo sentían una opresión que los instaba a mirar por encima del hombro, esperando ver algo que no podían nombrar. La voz de Nathan, al frente del grupo, se apagó, como si también él comenzara a sentir la sombra que se alzaba en los recovecos de la cueva. Mientras tanto, el pasado de la mina volvía a tomar vida en las mentes de los hombres. Los flashbacks de 1876 comenzaban a fusionarse con la realidad que enfrentaban los mineros modernos. Todo empezó cuando, entre las rocas caídas, los hombres de Samuel Brinkley descubrieron un pasaje que los condujo a una sección oculta de la mina. Una sección que nunca había sido registrada, ni en los planos de la mina ni en los relatos previos. Los mineros que exploraron ese pasaje sabían que habían encontrado algo fuera de lo común, algo que trascendía el simple hallazgo de un nuevo depósito de minerales. Los primeros en entrar fueron Samuel y su compañero George, quienes notaron inmediatamente una alteración en el ambiente. El aire en la nueva cavidad era más frío, incluso helado, y una presión extraña parecía envolverlos. Había algo peculiar en las paredes, una textura que no parecía roca, algo viscosa que no se dejaba tocar. Cuando Samuel rozó una de las paredes, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si algo estuviera vivo en las profundidades de la piedra. Algo había despertado allí. Con cada paso que daban, los ruidos extraños se intensificaban. Al principio, pensaron que se trataba del crujido de las rocas o del eco de sus propios movimientos, pero pronto las voces comenzaron a resonar en el aire, voces bajas, susurros incomprensibles, como si las paredes mismas estuvieran comunicándose entre sí. Samuel no pudo evitar mirar a su alrededor, preguntándose si la mina estaba viva o si algo más se encontraba allí, esperando. Cuando llegó el momento de regresar, las voces se intensificaron, y al girar para irse, Samuel vio una sombra moverse rápidamente por el rincón de su visión. No era humana. El grupo, inicialmente escéptico, se sumió en el pánico al ver la figura desvanecerse en las sombras. No entendían lo que estaban presenciando, pero lo que sí sabían era que nunca habían experimentado nada como eso. A pesar del miedo,
El sentido del deber los impulsó a continuar, convencidos de que todo lo que habían encontrado tenía un valor que no podían dejar atrás. Esa misma obsesión los llevó más lejos, hacia el interior de la mina, donde el verdadero horror los aguardaba. En ese pasaje, que parecía contener secretos que no pertenecían al mundo de los hombres, comenzaron a encontrar símbolos tallados en las paredes, signos de algo primitivo y profundamente extraño. Al principio, pensaron que podrían ser inscripciones de alguna civilización olvidada, pero pronto comenzaron a darse cuenta de que los símbolos se movían, cambiaban de forma cuando no los miraban directamente. La realidad del lugar se distorsionaba, como si la cueva fuera un umbral hacia algo más allá de la comprensión humana. Fue en este instante cuando el primero de los mineros desapareció. George, quien se había alejado del grupo, simplemente desapareció sin dejar rastro. La desesperación se apoderó de los demás, pero lo que les sucedió a continuación fue aún más aterrador. Los gritos de George resonaron en los túneles, pero cuando llegaron hasta él, no encontraron nada, ni rastros de su cuerpo, solo el eco de su desesperación. En el presente, los mineros modernos sintieron una oleada de frío recorrer sus espinas al escuchar aquel sonido, como si el eco de los gritos de George se hubiera materializado en sus mentes. Marcus, al frente del grupo, miró a sus compañeros, sintiendo que algo lo observaba, que la cueva no los dejaba en paz. Cada sombra que se deslizaba por las paredes era un recordatorio de que el mal que había acechado en 1876 aún estaba allí, esperando a ser desatado. Las linternas iluminaban los símbolos en las paredes de la cámara donde se encontraban, y a medida que miraban más de cerca, una sensación de terror comenzaba a apoderarse de ellos. Los símbolos, al igual que los de 1876, parecían cambiar de forma a medida que los observaban. ¿Era esto una coincidencia? ¿O realmente estaban pisando el mismo terreno maldito donde el tiempo se había distorsionado? La paranoia crecía entre los mineros modernos. Los susurros en el aire se convirtieron en voces claras que llamaban sus nombres. Las sombras se alargaban y retorcían, y en cada rincón del túnel parecía esconderse algo que no debía ser liberado. Nathan, a pesar de su determinación, sentía que algo lo estaba acechando. Había momentos en los que sentía como si las paredes respiraran con él, como si la cueva estuviera viva, observando cada uno de sus movimientos. Al igual que Samuel Brinkley, se dio cuenta de que quizás ya era demasiado tarde para detenerse. Lo que habían desenterrado no solo pertenecía al pasado, sino que había estado esperando durante más de un siglo para ser liberado. El aire en el túnel se volvió espeso, casi imposible de respirar, como si la cueva misma estuviera a punto de tragarse a los hombres. El eco de las herramientas chocando contra la roca resonaba con una intensidad que parecía venir de todas partes, cada golpe de pico haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Los mineros estaban agotados, las horas se habían alargado en la oscuridad, y el cansancio comenzaba a reflejarse en sus ojos. Sin embargo, nada podía detenerlos ahora. Habían llegado demasiado lejos, cruzado límites que nadie había osado cruzar antes. La última barrera estaba ante ellos, una pared sólida de rocas que parecía no tener fin, que se extendía como un muro invencible. El diario de Samuel Brinkley había sido claro. Esa era la entrada final, el paso hacia lo prohibido, lo que se encontraba más allá de todo lo que el hombre debía conocer. Los ecos de su advertencia resonaban en la mente de los mineros, pero el deseo de desvelar lo desconocido, de entender lo que había estado oculto por tanto tiempo, superaba cualquier preocupación. Nathan, al frente del grupo, había tomado la decisión de seguir adelante. Con sus manos temblorosas, tomó una palanca de hierro y, con la ayuda de los demás, comenzó a destrozar la pared, liberando la entrada sellada. Finalmente, tras una última sacudida, el muro cedió. El aire frío que salió de la grieta golpeó sus rostros con una fuerza casi palpable. La oscuridad del interior era tan profunda que ninguna de las linternas parecía atravesarla completamente, como si las sombras se negaran a ser iluminadas. Pero había algo más en ese aire denso. Un silencio absoluto, una calma inquietante que lo envolvía todo.
no era un silencio común, sino un silencio que pesaba, que arrastraba consigo una sensación de presencia, como si algo les estuviera observando desde las entrañas de la cueva. Con el miedo y la excitación mezclándose, los mineros comenzaron a entrar, uno por uno, hasta que todos estuvieron dentro de la sala oculta. La linterna de Rick iluminó por primera vez el lugar, revelando algo que ninguno de ellos esperaba encontrar. Frente a ellos, en el centro de la sala, había esqueletos dispuestos cuidadosamente en círculos, con los brazos extendidos hacia el centro, como si estuvieran participando en una ceremonia olvidada. El aire a su alrededor parecía cargado de algo inhumano, y el frío que emanaba de esos huesos no era natural, era casi antinatural. En las paredes de la sala, una serie de símbolos extraños y complejos estaban grabados en la roca, similares a los que habían encontrado antes, pero aquí estaban más elaborados, formando patrones que se retorcían en espirales y figuras geométricas que no pertenecían a ninguna escritura conocida. Los ojos de los mineros recorrieron cada uno de los símbolos y un sentimiento de terror les recorrió la espina dorsal. Sabían que no estaban ante algo de su tiempo, que aquello era más antiguo que cualquier civilización registrada. La sensación de estar invadiendo un lugar sagrado, algo prohibido, se intensificaba con cada paso que daban. Y entonces, el brillo de algo más captó la atención de Nathan. En el suelo, dispersos alrededor de los esqueletos, había objetos dorados y piedras, talladas que reflejaban la luz de las linternas, creando destellos que danzaban por las paredes. Las piedras eran extrañas, de colores que nunca habían visto antes, y algunas de ellas parecían vibrar suavemente, como si estuvieran cargadas de una energía antigua y poderosa. Los objetos de oro, tallados en formas que no correspondían a ninguna cultura conocida, eran más que simples adornos. Algunos parecían amuletos, otros instrumentos rituales que no podían identificar, pero todos tenían una sensación de poder sobrecogedor. Con cautela, los mineros comenzaron a examinar los artefactos. Un colgante dorado, con formas curvilíneas que no se parecían a nada que hubieran visto antes, fue levantado por Marcus. Tan pronto como tocó el colgante, un escalofrío recorrió su cuerpo, y la atmósfera en la sala pareció volverse más densa, más cerrada. De repente, los símbolos en las paredes comenzaron a brillar débilmente, como si respondiendo al toque de Marcus, cobraran vida propia. La sensación de desasosiego se multiplicó en el grupo. Rick miró alrededor. Su rostro empalideció al ver una sombría figura recortada en la penumbra de la sala. Era como una sombra que no pertenecía al lugar, una presencia que no podían identificar. El miedo se convirtió en terror, y el deseo de abandonar la sala comenzó a invadir a todos los miembros del grupo. Pero algo los detenía, una fuerza invisible que los mantenía en su lugar, como si la propia mina tuviera control sobre ellos, impidiéndoles irse. Mientras tanto, en sus mentes comenzaron a oírse los susurros que venían de las paredes, que parecían murmurar en un idioma que no comprendían. Había algo detrás de esos símbolos, algo que les hablaba de una civilización antigua, de un pueblo que había conocido un poder tan grande que, en su desesperación, había intentado sellarlo, encerrarlo en lo más profundo de la tierra. Nathan, que había mantenido su determinación, comenzó a retroceder hacia la entrada, pero algo lo detuvo. El colgante que Marcus había tocado brilló más intensamente, y de repente, un sonido grave y profundo vibró a través de la sala, como si la propia tierra comenzara a temblar. Las paredes crujieron, y el suelo bajo sus pies se agitó, como si todo a su alrededor estuviera a punto de derrumbarse. Algo había despertado con el toque de ese objeto. Algo que no debía haber sido tocado. En un frenesí, los mineros comenzaron a retroceder hacia la salida, pero la caverna parecía cambiar, transformándose en un laberinto de pasajes que no reconocían, como si la mina misma estuviera alterando su forma para mantenerlos atrapados. El pánico se apoderó de ellos, y en su mente, la única certeza era que lo que habían encontrado no solo era un artefacto de una civilización perdida, sino que era un portal a algo mucho más oscuro,
algo que había estado esperando siglos para ser liberado. La sala oculta estaba llena de presencias que no pertenecían a este mundo, y los mineros lo sabían. Cada paso que daban en el interior de la cámara parecía incrementar la sensación de opresión que los rodeaba, como si la misma roca los estuviera observando, aguardando su siguiente movimiento. Los objetos que habían encontrado en la sala estaban más allá de lo que cualquier ser humano había visto. La confusión y el terror de lo que estaba ocurriendo se fusionaban con la fascinación de lo desconocido. Nadie había querido detenerse, y ahora, con el colgante dorado brillando débilmente entre las manos de Marcus, un presentimiento se apoderaba de todos. Habían cruzado una línea que nunca debió ser cruzada. Pero aún así, el misterio de la mina era más fuerte que cualquier advertencia que pudiera existir. La sala estaba impregnada con un poder ancestral, y las señales claras, los símbolos en las paredes que parecían advertirles de un peligro inminente, eran ignorados. La tentación de desvelar todos los secretos, de comprender lo incomprensible, empujaba a los mineros a desafiar las fuerzas de la cueva. El símbolo que Marcus había descubierto en una de las paredes, un grabado que parecía representar una figura oculta entre líneas entrelazadas, era el más claro de todos. No despertarás lo que yace aquí. Ese mensaje, que parecía susurrarles desde las mismas entrañas de la tierra, era un eco de las voces del pasado. Pero en su afán por seguir adelante, los mineros no lo comprendieron completamente. La idea de que lo que encontraran en esta cueva pudiera alterar el curso de la historia era una carga que nadie quería cargar. Pero la ambición humana tiene una fuerza irracional. Mientras la mayoría de los mineros se mantenían a distancia, paralizados por el miedo y la inquietud, un hombre, John, el más joven del grupo, se adelantó. Con los ojos brillando con una mezcla de coraje y avaricia, observó el objeto que se encontraba bajo un montón de escombros. Era un artefacto extraño, cubierto de polvo y telarañas, pero su forma era inconfundible. Parecía una caja pequeña, tallada en una piedra negra que reflejaba la luz de las linternas de una manera que no debería haber ocurrido. Los símbolos que adornaban su superficie no eran como los de los demás artefactos, sino más oscuros, casi malignos. John, ignorando las voces de advertencia de sus compañeros, tomó la caja con una mano temblorosa. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo en cuanto sus dedos tocaban la superficie de la piedra, pero la ansiedad por descubrir qué contenía dentro era más fuerte que el temor. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo, alzando la caja frente a él como si estuviera ante el mayor hallazgo de su vida. Los otros lo miraban desde la distancia, una mezcla de asombro y terror reflejada en sus rostros. Rick fue el primero en hablar, su voz tensa y cautelosa. «No lo hagas, John. No sabes lo que estás desenterrando». Pero fue en vano. John, que había estado buscando su oportunidad para hacerse notar en el grupo, sintió que en ese momento se encontraba frente a algo que cambiaría su vida para siempre. No solo por el artefacto en sí, sino por lo que representaba. Era el descubrimiento que lo haría famoso, que lo elevaría por encima de los demás. A pesar de las advertencias, no podía detenerse. Con un rápido movimiento, levantó la tapa de la caja. El sonido de la tapa deslizándose contra la piedra resonó en el aire, un sonido que pareció retumbar en lo más profundo de la cueva. De inmediato, la atmósfera cambió, como si el aire hubiera dejado de moverse. La sala se llenó de un vibrante zumbido, bajo y constante, que parecía venir de todas partes. Los mineros se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que sucedía. La luz de las linternas comenzó a parpadear, como si la electricidad misma estuviera siendo absorbida por algo fuera de su control. John, mirando fijamente lo que había dentro de la caja, sintió un extraño mareo. El artefacto no contenía joyas ni metales preciosos como había esperado. En su interior había un cristal oscuro, una piedra de forma irregular, que emitía una luz tenebrosa que parecía ir más allá de lo que la luz de las linternas podía alcanzar. El cristal brillaba con una intensidad que parecía llamarlo, como si estuviera esperando ser tocado, esperando que alguien lo tomara en sus manos. El momento de la fatalidad llegó en un suspiro. El cristal vibró con fuerza en las manos de John,
como si un poder invisible lo estuviera reteniendo. Su rostro se contrajo de dolor. Sus dedos palidecieron mientras el cristal parecía absorber toda la energía de su cuerpo. El aire alrededor de él se volvió más frío, más denso, como si el mismo espacio se hubiera comprimido. Un grito sordo salió de su garganta, pero lo que lo siguió fue aún peor. Una voz, profunda y gutural, se oyó claramente en la mente de todos los presentes, como si la tierra misma hablara. «No lo hagas». La voz retumbó, un susurro de advertencia, pero ya era tarde. El cristal explotó en una ráfaga de luz cegadora, una luz que cubrió toda la sala, y un fuerte estruendo se escuchó, como si algo enorme hubiera sido liberado desde las profundidades. La tierra tembló bajo sus pies. La cueva empezó a colapsar, las paredes crujieron, y las sombras se alzaron en las esquinas de la sala, como si algo estuviera despertando. El pánico se desató, y los mineros, ahora conscientes de que algo indescriptible y malévolo había sido liberado, comenzaron a correr hacia la salida, pero algo los alcanzaba. El sonido del estruendo que había sacudido las profundidades de la mina resonaba en los oídos de los mineros como un eco que no cesaba. El suelo temblaba con una fuerza inusitada, y las paredes de la cueva, que parecían haber sido sólidas y perdurables durante siglos, se agrietaban y crujían, como si algo invisible las estuviera desgarrando desde dentro. El aire se volvía cada vez más denso, casi imposible de respirar, y una sensación opresiva se apoderaba de todos. El miedo, palpable en cada uno de sus rostros, comenzó a transformarse en terror puro cuando comprendieron que lo que había sido desatado en ese momento no podía ser detenido. John, quien había sido el responsable de abrir la caja maldita, yacía en el suelo, mirando con los ojos desorbitados hacia el cristal roto que ahora yacía esparcido en fragmentos por la sala. Pero algo había cambiado. Algo en el aire, en la vibración misma del espacio, les decía que no estaban solos. En un instante, el tiempo parecía haberse detenido. Y todos los mineros, sin importar cuánto intentaran racionalizar lo que estaba sucediendo, sabían en lo más profundo de su ser que algo antiguo, algo que había estado esperando en las entrañas de la mina durante siglos, acababa de ser liberado. La cueva comenzó a estremecerse con cada segundo que pasaba. Los ecos del impacto resonaban y se multiplicaban en los pasillos oscuros, como si las paredes mismas se estuvieran retorciendo. La maldición que había estado sellada, escondida en los rincones más oscuros de la tierra, había despertado, y con ella, algo mucho más terrible de lo que podían imaginar. Los mineros, ahora completamente inmóviles, sentían cómo el aire se volvía cada vez más pesado, como si fuera un veneno que lentamente llenaba sus pulmones. La luz de las linternas comenzó a parpadear, y las sombras en las paredes parecían alargarse, moverse, tomar formas que no pertenecían a la realidad. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Uno de los hombres más cercanos a John, Mark, fue el primero en desaparecer. Había estado de pie a su lado, mirando fijamente el cristal roto cuando, de repente, dio un paso hacia atrás, como si algo lo hubiera atraído hacia el interior de la cueva. El resto del grupo lo miró, confundido, y antes de que pudieran reaccionar, Mark se desvaneció ante sus ojos. No fue un desvanecimiento físico, sino un cambio en la atmósfera que envolvía su figura. Un relámpago de oscuridad lo tragó entero, y cuando la luz de la linterna se centró en el lugar donde había estado, ya no había nada. Solo aire denso y frío. El pánico comenzó a extenderse entre ellos. Todos los mineros comenzaron a moverse, en todas direcciones, intentando encontrar a Mark, pero cada paso que daban parecía alejarlos más de la salida. Las paredes se desmoronaban, y los pasajes se cerraban a su alrededor, como si la mina misma estuviera cambiando, transformándose, activando un mecanismo oculto y ancestral. No podían regresar. Fue entonces cuando otros comenzaron a desaparecer. Primero, uno o dos de ellos, siempre de manera repentina, como si los tragara una fuerza invisible. Gritaban sus nombres, pero la respuesta era solo un eco lejano. Las sombras se alargaban y se distorsionaban,
tomando formas aterradoras que se deslizaban rápidamente por las paredes de roca. Podían verlas moverse. Sabían que no eran solo ilusiones. Eran entidades que acechaban en la oscuridad, esperando su oportunidad. Y cada vez que uno de los mineros desaparecía, el zumbido profundo que había comenzado a vibrar en la cueva se intensificaba, como si la mina misma estuviera celebrando la liberación de algo mucho más antiguo que ellos. El miedo se apoderó del grupo, pero el mayor terror no era lo que ya había comenzado a suceder. Era lo que vendría después. La sensación de ser observados se hacía insoportable, un ojo invisible que los seguía a cada paso. A lo lejos, en la oscuridad, podían oírse susurros incomprensibles, voces que hablaban en un idioma olvidado, que se mezclaban con el crujido de la cueva y el sonido de la tierra desplomándose sobre ellos. «¿Qué es eso?», susurró uno de los mineros, temblando mientras apuntaba con su linterna hacia el pasillo que se extendía más adelante. Pero antes de que pudiera ver nada más, una sombra apareció a su lado, deslizándose rápidamente por la pared. Era tan rápida que apenas pudieron verla, pero la sensación que dejó fue la de una presencia enorme y maligna, algo que había estado durmiendo en las entrañas de la tierra durante siglos. El aire se volvía cada vez más pesado, y el terreno bajo sus pies comenzaba a agrietarse, como si el suelo mismo estuviera desgarrándose por dentro. De repente, algo salió disparado del suelo. Una figura sombría, humana pero con una distorsión grotesca, cuyos ojos brillaban con una luz amarillenta que parecía emanar de las entrañas mismas de la mina. No era una figura humana, era algo más, algo que había estado allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para aparecer. En un último intento desesperado por escapar, los mineros comenzaron a correr hacia la salida, pero el túnel parecía haberse cerrado ante ellos. Los pasillos ya no eran los mismos. Las paredes se cerraban y abrían, cambiando la forma del laberinto, haciendo que cada ruta se convirtiera en un callejón sin salida. Las voces continuaban susurrando, y las sombras los acechaban en cada rincón, mientras el suelo temblaba violentamente. Entonces, uno de ellos, que corría desesperadamente, cayó al suelo con un grito ahogado. Sus compañeros se volvieron hacia él, y en ese instante se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Ya no estaba solo. Detrás de él, en la sombra, se alzaban siluetas oscuras, que parecían arrastrarse lentamente hacia ellos. El mismo horror que habían liberado estaba ahora sobre ellos, y no había forma de detenerlo. El suelo seguía temblando, pero ya no era solo un retumbar distante. Cada paso que daban los mineros se sentía como si estuvieran caminando sobre una superficie que no les pertenecía, como si la tierra misma se estuviera deformando bajo sus pies. El pánico había comenzado a desbordarse, y las sombras que antes solo acechaban en las paredes ahora los rodeaban por completo. La luz de las linternas vacilaba, pero aún así seguían corriendo, buscando una salida que no llegaba. Los túneles, antes familiares, ahora se sentían extraños. Habían recorrido el mismo laberinto innumerables veces, pero ahora cada pasillo parecía llevarlos a un lugar diferente. No importaba cuán rápido corrieran, no importaba cuántas veces doblaran una esquina o tomaran un túnel distinto. Siempre terminaban en el mismo sitio. Era como si el laberinto mismo los estuviera absorbido, transformando la cueva en una red de caminos que cambiaban constantemente. «¿Dónde está la salida?», gritó uno de los mineros, su voz resonando en el aire, tenso. Nadie respondió. Cada uno sabía lo mismo, que no había salida. El miedo los estaba consumiendo. Lo que antes parecía ser un simple túnel, un pasaje de exploración, ahora parecía una prisión eterna, un laberinto infernal sin fin. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Se miraban entre sí, desesperados, buscando una solución que no existía. Las paredes parecían moverse a su alrededor, como si la propia cueva estuviera viva. Cada vez que avanzaban, las sombras se alargaban y las voces se multiplicaban, un murmullo bajo e incomprensible que parecía provenir de todas partes. «Esto no tiene sentido», exclamó Rick, el más alto del grupo.
mientras corría con la linterna en la mano. Hemos dado vueltas y más vueltas, y no hemos llegado a ninguna parte. Fue entonces cuando uno de ellos, Ben, detuvo a los demás al levantarse de la tierra. ¿Se dan cuenta de algo?, preguntó, respirando con dificultad, el sudor cubriendo su frente. Los túneles no son los mismos. Cada vez que avanzamos, el camino parece reformarse, como si la cueva misma estuviera cambiando. Era una revelación aterradora. La mina estaba viva, de alguna forma. Y lo que parecía ser solo un efecto de la desesperación de los mineros se volvía cada vez más palpable. Los túneles no solo se retorcían en su interior, sino que se movían, cambiando, reconfigurándose a medida que los mineros intentaban huir. Cada paso que daban hacia la salida parecía llevarlos más profundamente hacia el corazón de la mina. «Esto no es normal», dijo otro de los mineros, Jim, mirando frenéticamente a su alrededor. Lo que sellaron los antiguos mineros no era un tesoro, era algo más. La afirmación de Jim quedó flotando en el aire, sin ser refutada, porque todos sabían que era cierto. Los antiguos mineros no solo habían sellado algo valioso, algo mucho más oscuro y peligroso había sido mantenido bajo tierra, oculto por generaciones, y ahora, al abrir esa caja maldita, lo habían liberado. Habían desatado algo que no debía haber sido desatado. Era como si el mismo laberinto fuera una prisión, no para objetos ni riquezas, sino para algo mucho más siniestro. Algo que, al ser liberado, había comenzado a corromper todo a su paso. El cambio en los pasajes no era un simple juego de la mente. Era la cueva misma, adaptándose, deformándose para mantenerlos dentro. «No podemos seguir así», dijo Marcus, mirando alrededor con desesperación. «El tiempo se nos está acabando, no hay salida». El aire estaba viciado, pesado, como si estuvieran respirando a través de un filtro espeso de polvo y maldad. El zumbido que había comenzado a resonar desde que desenterraron el artefacto había crecido en intensidad, y ahora era una constante. Vibración en sus cuerpos, como si el mismo aire estuviera cargado de energía oscura. La cueva comenzó a retumbar nuevamente, pero esta vez con más fuerza. La tierra crujió bajo sus pies, y con un estruendo sordo, el pasaje por el que habían intentado escapar se desplomó frente a ellos, cayendo en un mar de rocas que sellaron su única esperanza. La salida estaba bloqueada, y no sabían por dónde seguir. Las paredes, que antes solo parecían sólidas, ahora parecían señalarles que estaban atrapados, que no había escapatoria. La maldición que los antiguos mineros habían sellado con tanto cuidado se había extendido, y ahora no había manera de volver atrás. Lo que se había desatado estaba tomando forma. Las sombras, las distorsiones en las paredes, las figuras que se deslizaban por los pasillos. Todo indicaba lo mismo. La mina no era solo un lugar físico. Era algo más, algo antiguo y maligno que había estado esperando su oportunidad para escapar. Y ahora, ellos eran los prisioneros. La cueva parecía haberse vuelto aún más opresiva. La luz de las linternas apenas era suficiente para iluminar el camino a través de los pasillos serpenteantes, y el aire denso se volvía más pesado con cada paso que daban. El sonido del suelo crujiente bajo sus pies y las vibraciones en las paredes parecían haberse amplificado, y las sombras, aunque invisibles, parecían rodearlos, acechando en cada esquina, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras intentaban caminar por el laberinto sin fin, algo les hizo detenerse. Un pequeño rincón en el pasaje, que hasta ese momento había pasado desapercibido. En ese rincón, entre las rocas, encontraron un viejo altar de piedra, cubierto de musgo y polvo. A su alrededor, las paredes estaban adornadas con símbolos arcaicos, pero lo más desconcertante de todo era una serie de escenas grabadas en la piedra, escenas de sacrificios, rituales y figuras humanas, algunas caídas, otras de pie, observando lo que ocurría con ojos vacíos, sin vida. Rick, quien había sido el primero en acercarse, tocó una de las piedras. Al instante, la superficie se desintegró en un polvo fino, revelando lo que estaba detrás.
un mural que narraba una historia que heló la sangre de los presentes. A través de las marcas que fueron dejadas sobre la roca, las imágenes comenzaron a cobrar vida en sus mentes. Un grupo de hombres con rostros cansados y visiblemente envejecidos aparecía trabajando en un túnel, bajo condiciones extremas, con un ímpetu frenético y sin descanso. Estos mineros de 1876, como los actuales, habían descubierto algo en lo más profundo de la tierra, algo tan oscuro y maligno que el mismo destino de la mina se había visto sellado desde el primer momento en que lo encontraron. Las imágenes mostraban que, al principio, los mineros intentaron extraer riquezas del túnel, pero pronto se dieron cuenta de que lo que habían desenterrado no era un simple tesoro. Entre las sombras, algo comenzó a moverse. Algo que no era humano. Una fuerza maligna, tan antigua como el mismo tiempo, se despertaba. Las rocas comenzaron a vibrar. El aire se volvió denso, y las sombras en las paredes tomaron forma. El murmullo, bajo, que ya era perceptible para los mineros, se convirtió en una presencia palpable que los perseguía en cada rincón del túnel. Al principio, intentaron ignorarlo. Pero pronto, los primeros hombres empezaron a desaparecer, como si se desvanecieran sin dejar rastro. Los que quedaron, temblando de miedo, intentaron sellar lo que habían descubierto, tratando de bloquear la salida del mal. Pero no fue suficiente. El mal no podía ser contenido, y para evitar que se expandiera, los mineros de 1876 tomaron una decisión horrible: se sacrificaron. Se enterraron vivos dentro de la mina para sellar el túnel de manera definitiva, arriesgando sus vidas para evitar que lo que habían desatado escapara. Las imágenes en las piedras mostraban a los mineros cayendo uno por uno, cubriéndose con las rocas y sellando la entrada, como si estuvieran conscientes de que su sacrificio era la única manera de evitar una catástrofe aún mayor. Sin embargo, no podían saber que su sacrificio no había sido suficiente. Algo había permanecido. Algo había escapado de su control, esperando décadas para liberarse. Rick apartó la vista del mural y se volvió hacia sus compañeros, la comprensión atravesándolo como una espada. Ellos también debían sacrificarse, si querían evitar que la oscuridad se extendiera más allá de los confines de la mina. «No hay tiempo», murmuró Rick, sus palabras saliendo con dificultad, como si la carga de lo que acababa de descubrir lo hubiera dejado sin aliento. Los antiguos mineros intentaron sellarlo, pero no fue suficiente. «El mal sigue aquí esperando. Si no lo detenemos ahora, se liberará para siempre». Los demás lo miraron, en parte incrédulos, en parte aterrados. La decisión estaba sobre la mesa. Debían volver al altar, al mismo lugar donde los antiguos mineros habían sellado la cueva, y repetir el sacrificio, o permitir que el mal escapara para siempre. «No sé si somos lo suficientemente fuertes para hacer lo mismo», dijo Jim, temblando, mirando alrededor como si el aire pesado estuviera presionando contra su pecho. Ellos lo hicieron porque no tuvieron otra opción. ¿Nosotros? ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? La tensión creció. Los corazones de los hombres latían con fuerza en sus pechos. El miedo los atenazaba, pero la comprensión era clara. No había elección. La oscuridad que habían liberado no podía quedar libre. Si no lo detenían, si no sellaban lo que había sido desatado, las consecuencias serían incontenibles. La humanidad misma corría el riesgo de caer bajo la sombra de lo que había estado atrapado en la mina. El tiempo ya no era su aliado. El mal estaba cerca. Y si no tomaban una decisión en ese momento, el sacrificio de los antiguos mineros habría sido en vano. «Si tenemos que hacerlo, lo haremos», dijo Marcus, mirando al grupo. «Es nuestra única opción». Con determinación, comenzaron a retroceder hacia el centro de la cueva, el mismo lugar donde los antiguos mineros habían sellado el mal. Sabían lo que tenían que hacer, pero nadie podía predecir si su sacrificio sería suficiente o si la oscuridad los consumiría. También, la última decisión estaba tomada, y ahora el destino de todos ellos pendía de un hilo. El aire era pesado, viciado, y las sombras en las paredes parecían moverse más rápido que ellos.
El tiempo apremiaba, y aunque el deseo de escapar seguía vivo en sus corazones, sabían que ya no había marcha atrás. La mina, una vez un lugar de trabajo y esperanza, se había convertido en un campo de batalla entre la vida y la muerte, y lo que había sido sellado siglos atrás necesitaba ser contenido de nuevo. Rick, con el rostro cubierto de sudor y ojos agotados, fue el primero en dar el paso hacia el altar, el mismo lugar donde los antiguos mineros habían hecho su sacrificio. Aunque el miedo todavía se reflejaba en sus ojos, había una resolución silenciosa en su andar. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario para evitar que lo que se había desatado se escapara. «Es la única manera», dijo en voz baja, casi para sí mismo. La explosión sería su última opción. Con la dinamita que habían encontrado entre los objetos abandonados de los mineros, planeaban volar la entrada del túnel, sellando todo de nuevo para siempre. Pero sabían que al hacerlo, no todos saldrían vivos. Algunos de ellos tendrían que quedarse, sacrificándose para asegurarse de que el mal no se extendiera más allá de las paredes de la mina. El grupo se reunió alrededor de la dinamita, los rostros marcados por el cansancio y la desesperación. Sabían que, al hacer estallar la entrada, no solo destruirían el túnel, sino que también sellarían sus destinos. Si la explosión era lo suficientemente potente, todo quedaría destruido, y lo que había sido liberado quedaría atrapado para siempre, sin posibilidad de escape. «¿Estamos todos listos?», preguntó Ben, su voz quebrada pero firme. Nadie respondió. No era necesario. Todos sabían que la decisión estaba tomada. Solo había un camino posible, y no era un camino fácil. Mientras se preparaban para colocar los explosivos, las paredes de la mina volvieron a temblar. Un recordatorio inquietante de que el mal no estaba dispuesto a quedarse encerrado. El aire se volvió aún más denso, y el sonido de los susurros, que antes solo había sido una molestia, se convirtió en una presencia palpable que les rozaba los oídos. Las sombras en los pasillos parecían alargarse, como si estuvieran esperando algo, como si supieran lo que estaban a punto de hacer. A pesar de la angustia, los mineros sabían que no podían dar marcha atrás. Lo que había sido desatado no era algo que el mundo debía conocer. Tenían que sellarlo nuevamente, para siempre. La carga de dinamita fue colocada con precisión, y con cada paso que daban para alejarse del centro de la mina, el peso de la decisión los oprimía. Algunos de ellos debían quedarse atrás para asegurarse de que el sellado fuera completo. Nadie se atrevió a hablar de ello, pero todos lo sabían. Algunos, al menos, no verían el exterior nuevamente. Rick fue el primero en volverse, mirando a los demás con una expresión que no pedía permiso ni explicaciones. Su mirada transmitía una comprensión profunda de lo que estaba en juego. «No hay vuelta atrás», murmuró, y aunque nadie lo dijo en voz alta, cada uno de los mineros entendía que esa era la última decisión. El sacrificio de aquellos que se quedarían atrás sería su única oportunidad para garantizar que el mal no escapara al mundo exterior. «Es lo correcto», dijo Marcus con la voz firme. «Nos quedamos aquí. Ustedes deben irse». En ese momento, el silencio fue absoluto. No hubo más palabras. Sabían que la redención, la oportunidad de salvar al mundo de lo que había estado sellado durante tanto tiempo, solo era posible si algunos de ellos permanecían atrás. Las llamas de sus linternas parpadeaban con la fuerza de su determinación. El sacrificio era el precio que debían pagar. Rick y Ben, junto con otros 2 mineros, se quedaron atrás, asegurándose de que los explosivos estuvieran correctamente instalados. El resto del grupo, sin embargo, comenzó a correr hacia el único pasaje libre, sabiendo que su única esperanza era escapar lo más lejos posible antes de la explosión. La cuenta regresiva comenzó. El sonido del metal al ser retirado, las linternas agitando sus luces, el crujir de las piedras y el susurro constante que nunca se detenía, todo se fundió en un único rugido que retumbó en las paredes de la mina. En el último momento, cuando el aire ya se sentía denso y pesado, el estruendo de la explosión llenó el aire. Las paredes de la mina se colapsaron
El suelo se estremeció con tal violencia que parecía que el mundo entero se había derrumbado. El retumbar resonó por kilómetros, y el túnel fue sellado una vez más. Pero el sacrificio no fue en vano. Aunque la mina quedó sellada y el mal fue contenido, no todos lograron escapar. Los que se quedaron atrás se convirtieron en parte del misterio que había sido desatado en 1876, sellando sus destinos junto a la maldad que había estado atrapada en las entrañas de la tierra. El sacrificio había sido completado, y el mundo, al menos por un tiempo, estaba a salvo. Después de la explosión, el pueblo volvió a la quietud, como si el aire se hubiera cortado, como si el mundo hubiera decidido hacer un trato tácito de olvido. Los pocos que sobrevivieron a la tragedia, aquellos que lograron escapar de las profundidades de la mina, regresaron al pueblo con los rostros marcados por la devastación, por el miedo a lo que habían presenciado, pero no hablaron. No hubo palabras de consuelo, ni de horror. Nadie en el pueblo preguntó, y si alguien lo hizo, los sobrevivientes simplemente guardaron silencio. La mina, esa maldita mina, fue olvidada como si nunca hubiera existido. En lugar de recuerdos, se instauró el vacío. Un vacío profundo que caló en los corazones de los habitantes, como si el horror de lo que habían vivido hubiera sido tan grande que no podían soportarlo ni compartirlo. El reportero, el único que había logrado salir con vida de la cueva, caminaba solo por el pueblo, buscando respuestas que nunca llegaron, con la mirada fija al horizonte, cargando consigo la historia que él sabía que nadie podría creer. Había sido testigo de lo inimaginable, del sacrificio de sus compañeros, del horror bajo la tierra. Pero ahora nadie quería escuchar. Nadie estaba dispuesto a recordar. Se encontraba sentado en la pequeña oficina del periódico local, su máquina de escribir resonando en la habitación vacía. Escribía, tecleando con una urgencia desesperada, como si las palabras pudieran ser la única forma de exorcizar los horrores que seguían atormentándolo. El relato que redactaba era claro, directo, sin adornos. Contó la verdad, desde el principio hasta el final. Describió el sacrificio, la oscuridad que habían desenterrado y lo que había ocurrido cuando el mal despertó. Cómo ellos, los mineros, se sacrificaron para detener lo que había sido liberado. Pero al final, cuando terminó el relato, se dio cuenta de que nadie iba a creerle. El miedo había calado tan hondo en los habitantes del pueblo que, aunque conocían las historias del pasado, no querían enfrentarse a la realidad de lo que sucedió. Habían optado por el olvido. El hombre que había sido testigo de todo, el hombre que había sobrevivido, no fue más que un loco para ellos. Su historia fue vista como un producto de su mente afectada por el terror, una excusa para explicar la tragedia que se llevó a tantos. Las páginas de su relato fueron finalmente arrojadas en la papelera, y su nombre se desvaneció de la memoria colectiva. Nadie habló de la mina, ni de los mineros, ni de los sacrificios que se hicieron. Con el tiempo, los pocos sobrevivientes desaparecieron del pueblo, algunos mudándose, otros simplemente cayendo en el olvido. El pueblo continuó su vida como si nada hubiera sucedido. Los años pasaron, y la mina quedó oculta, sellada en las entrañas de la tierra. La gente del pueblo, aunque sabía de los rumores y las historias que se contaban en susurros, nunca volvió a hablar de lo que ocurrió. Nadie se atrevió a preguntar. Era como si el mal que había sido sellado años atrás hubiera dejado una marca invisible en el lugar, una marca de miedo y olvido. El silencio se convirtió en el eco más persistente de todos. El reportero, que pasó los años siguientes buscando respuestas, nunca las encontró. Se convirtió en una sombra, un hombre marcado por el peso de la verdad que no podía compartir. Años después, aún con su historia escrita, nadie lo leyó y nunca logró que se publicara. Los papeles de su relato fueron enterrados en un rincón olvidado, como la misma mina, y con ellos la verdad quedó sepultada. En el pueblo, la gente continuó con sus vidas, construyendo nuevas historias,
nuevas leyendas que no tenían nada que ver con la mina, con el sacrificio, ni con el mal que había estado allí durante tanto tiempo. Las generaciones siguieron adelante, sin preguntar, sin dudar. El reportero, en su soledad, llegó a entender algo fundamental. La verdad no siempre encuentra un oído dispuesto a escucharla. A veces, la gente prefiere olvidar, prefieren la seguridad de la ignorancia a enfrentar lo inimaginable. Y así, la historia del sacrificio y el mal sellado en las entrañas de la tierra se convirtió en un susurro del pasado, una leyenda olvidada por todos, excepto por aquellos que la vivieron. Y aunque la mina permaneció cerrada, sellada bajo toneladas de roca y escombros, algo seguía esperando en las profundidades. Algo que había sido atrapado una vez, pero que no dejaría de esperar, esperando el momento en que alguien volviera a liberar la oscuridad. El paso del tiempo, con su indomable marcha, había difuminado los recuerdos del pueblo y del trágico suceso que había tenido lugar en la mina. Las generaciones se sucedieron, y los viejos relatos, aquellos susurros de terror y misterio, se convirtieron en simples leyendas contadas en la oscuridad, alrededor de fogatas. La mina, un lugar sellado desde hacía tanto, fue olvidada por todos. O al menos eso creyeron. Años después de la tragedia, en un rincón polvoriento de una tienda de antigüedades de la ciudad, un objeto olvidado comenzó a resurgir. La tienda, un espacio oscuro lleno de recuerdos de tiempos pasados, estaba llena de objetos que habían perdido su significado en la sociedad moderna. Antiguos relojes, muebles gastados y libros con tapas de cuero envejecidas se alineaban por todo el local, creando una atmósfera que parecía no pertenecer a este mundo. Fue un hombre joven, un curioso aficionado a lo antiguo, quien descubrió el objeto. En una de las estanterías traseras de la tienda, donde el polvo se acumulaba más denso, un pequeño cuaderno de tapa dura le llamó la atención. No era un libro común. Sus bordes estaban gastados y las páginas amarillentas dejaban entrever el paso de los años. Al abrirlo, descubrió que se trataba de un diario, uno que había sido escrito a mano con tinta desvaída. El hombre, intrigado, comenzó a leer. Las palabras que allí estaban plasmadas le parecían como un relato sacado de una novela de terror. El diario pertenecía a un reportero, alguien que había sido testigo de un acontecimiento extraño en la mina muchos años atrás. A medida que leía, el relato del hombre atrapado en el pasado, huyendo de la oscuridad que había liberado, le pareció extraordinario. Las descripciones de la mina, del sacrificio y de los horrores sellados bajo tierra lo atraparon. Pero a 1900, medida que avanzaba en las páginas, comenzó a preguntarse, ¿era esto solo una leyenda o algo mucho más real? En las últimas páginas, la historia tomaba un giro aún más inquietante. El reportero mencionaba el inexplicable silencio del pueblo y cómo, a pesar de los años transcurridos, la mina y lo que allí había ocurrido nunca habían sido olvidados por completo. Afirmaba que, en su búsqueda por entender lo que había sucedido, nunca había encontrado respuestas claras, solo un abismo de silencio. Lo que le sorprendió aún más fue la última línea del diario, escrita con una letra más temblorosa. ¿Quién volverá a abrir el túnel sellado? ¿Y qué sucederá cuando lo hagan? El joven, deslumbrado por la historia, pensó que debía investigar más sobre lo que realmente ocurrió en ese lugar. Al principio, creyó que se trataba solo de una historia fantástica, un mito del que los viejos del pueblo nunca querían hablar. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a desenterrar más. Algo lo hacía pensar que el mal sellado en la mina no había desaparecido. El diario del reportero parecía indicar que algo estaba esperando en las profundidades, algo que no se había quedado en el pasado, sino que seguía vivo, de alguna manera, esperando su momento. Decidió hablar con los habitantes más viejos del pueblo, aunque muchos de ellos ya no estaban dispuestos a recordar ni a hablar sobre la mina. El miedo seguía presente, anidado en las sombras del lugar, como si la historia misma se hubiera grabado en las mentes de todos
y hubiera quedado atrapada en un ciclo de olvido y terror. Algunos le advirtieron que dejara de investigar, que la mina no debía ser desenterrada, que lo que había quedado sellado allí debía permanecer en el pasado. Otros, sin embargo, murmuraban que quizá era solo una cuestión de tiempo hasta que alguien más decidiera abrir lo que estaba sellado. Una tarde, el joven regresó a la tienda de antigüedades. El cuaderno del reportero ya no estaba en su estante. Se había desvanecido, como si hubiera sido absorbido por el aire, como si nunca hubiera existido. Preguntó al dueño de la tienda, un hombre mayor que había visto pasar los años de manera tranquila, pero éste no recordaba nada del diario ni de haberlo visto alguna vez. El misterio se hacía más profundo. ¿Había sido todo un mito? ¿O acaso algo más estaba en marcha? ¿Había alguien más que, como él, había sido atraído por la historia del reportero y la mina sellada? Las preguntas quedaban flotando en el aire sin respuestas, mientras la mina permanecía allí, en el horizonte distante, como un eco olvidado de lo que alguna vez fue. Lo que nadie sabía es que, en las mismas entrañas de la tierra, el mal nunca había sido completamente sellado. Algo permanecía esperando, y la historia de los mineros y su sacrificio, de lo que había sido encerrado, aún tenía capítulos que se seguirían escribiendo. El túnel sellado seguía ahí, y el destino de 1900 quienes se acercaran a él aún estaba por definirse.